¡Alarma! ¡Alarma! ¡Haz la señal! ¡Encend la hoguera! Si tuvieran el don de hablar, seguramente serían las atalayas, esas torres sólidas y elegantes que en su día levantaron por doquier tanto moros como cristianos, las más indicadas para contarnos la historia de Alcalá la Real y de sus tierras. Se las conoce con nombres como la Dehesilla, la del Cascante, la Moraleja, la Guadalquita, la de Santa Ana, y a través de ellas se transmitían como impulsos nerviosos las alarmas, las órdenes y contraórdenes, los avisos y las noticias. El punto neurálgico de donde partía toda orden y a donde confluían avisos y noticias no era otro que la fortaleza de la Mota. Sin embargo, muchos siglos antes de que empezaran a construirse castillos y atalayas, pasaron por aquí otras gentes que dejaron también su huella en esta región. De aquellos primeros pobladores poco sabemos a ciencia cierta. Podemos deducir, no obstante, que vivían en cuevas naturales e incluso en cabañas al aire libre y que fabricaban herramientas de hueso y piedra primero y de cobre y bronce después. Sabemos que desarrollaron una compleja sociedad que enterraba a sus muertos. También producían objetos no tan solo útiles, sino también bellos. Con la colonización romana, también aquí proliferaron obras públicas como calzadas y puentes, así como numerosos restos de población dispersos. Cuando ya la dominación romana tocaba a su fin, se establecieron en torno al actual Alcalá la Real las aldeas diseminadas que han perdurado hasta hoy. Los romanos no solo trajeron a Hispania sus leyes y su lengua, que aún hoy perviven entre nosotros, sino también a sus dioses y a sus héroes, así como un refinado sentido artístico para representarlos. Allahu Akbar, Allah. Sin embargo, donde realmente empieza el protagonismo histórico de Alcalá la Real es en la época de la ocupación musulmana, cuando varios clanes árabes se establecieron aquí procedentes del Yemen. Los recién llegados no debieron tardar en levantar la primera fortaleza, que se alzó en el Cerro de la Mota, puesto que ya desde antiguo se conocía este lugar con nombres que contenían la voz Kalhat o Al-Kalhat, que significa fortaleza en árabe. La inestabilidad política que reinó en Al-Ándalus a partir del siglo XI determinó el reforzamiento de las defensas de la ciudad y la construcción de las primeras atalayas. En la Alcalá musulmana o Alcalá Ben Zaide, como la conocían los cristianos, también se cultivaron las artes y las letras. Aquí, en 1213, nació y se educó en su juventud el poeta Ali ibn Said, conocido también como Al-Andalusí o Al-Maghribí, autor de una prolífica obra literaria. Hacia la noble Alcalá me hace revolotear un sentimiento, como si mi corazón fuera un pájaro encerrado lejos de su nido. Alcalá es la morada única, aunque esté lejos porque las vicisitudes me lo impidieron. No es el trono más grande que vi, que embellece como una novia sobre el estrado. La luna es su corona, las pléyades sus pendientes y su cinturón.
las estrellas brillantes. ¿Acaso Alcalá no domina el verdoso campo y quien ve su extensión no olvida sus preocupaciones? Pero por encima de los muros de la ciudad fortificada nunca dejaron de soplar vientos, sino de guerra abierta, sí de racias y escaramuzas entre los diversos clanes árabes. Y cada vez más entre moros y cristianos. Incluso entre estos últimos, la ciudad de Alcalá aparece más citada por su fortaleza la mota que por su propio nombre. De ella precisamente era natural el arcipreste de Ita, en cuyos versos así la menciona. El rabé gritador con sus altas notas, Cabel, el orabín, tañendo la surrota, y el salterio con ellos, más alto que la mota. Hacía tiempo que los cristianos codiciaban la fortaleza de la mota y con ella el territorio que dominaba. Al final, el 5 de agosto de 1341, el rey Alfonso XI consigue conquistarla para la corona castellana. Ya en manos cristianas, la ciudad se erige en abadía independiente y se empieza a construir la iglesia de Santa María la Mayor, que se constituye en sede abacial. Pero la Alcalá recién conquistada no deja de ser un peligroso enclave en la frontera con el reino de Granada, de modo que al rey castellano no le resulta fácil atraer a ella pobladores cristianos. A tal fin, el rey ofrece múltiples exenciones y privilegios a los nuevos habitantes de la ciudad que deberán contribuir a su defensa. Las funciones del alcaide, el jefe militar de la fortaleza, quedan claramente especificadas en su juramento de vasallaje, donde, entre otras cosas, le promete al rey: ser guarda y fiel custodia como tal alcaide de la ciudad, que con toda fidelidad y diligencia amparará y defenderá hasta la muerte y no se retirará de ella en tiempo de peligro, aunque vea atormentar y matar o herir a su mujer e hijos o a otras personas a quien mucho ame, ni aunque sea preso, atrimentado o herido o amenazado de muerte. Si por una parte los alcaides de Alcalá se hallan sometidos a férreas obligaciones, por otra aprovechan en beneficio propio la ventajosa situación fronteriza de la ciudad. Ellos hacen de puente entre Granada y Castilla, negocian paces y firman treguas y con frecuencia mantienen largos periodos de amistad con los notables granadinos. Durante 150 años, Alcalá ejerce verdaderamente de llave de Castilla. Seguramente es en ese prolongado periodo cuando las atalayas se hallan más ajetreadas. Las intrigas entre moros y cristianos son constantes y los mensajes de alarma no paran de circular. Sin embargo, Alcalá la Real es antes que nada una ciudad cristiana, como demuestran sus diversas iglesias y ermitas, y sobre todo la iglesia mayor abacial. Pero son las estrechas relaciones que la ciudad mantiene con el acosado, aunque todavía poderoso reino musulmán, lo que la convierten en fuerte y próspera. Suele contarse que antes de emprender la toma de Granada, la reina Isabel la Católica pernoctó en la mota.
Sea o no cierta la legendaria presencia de la soberana castellana en la ciudad, lo indudable es que la derrota de los musulmanes tuvo enormes consecuencias para Alcalá la Real, que a partir de 1492 iba a perder su condición fronteriza que tanto la había beneficiado. Si bien después del triunfo de las tropas cristianas hubo un aumento general de población, no tardó en empezar una lenta pero irremisible decadencia, agravada por la expulsión de los moriscos. Los antiguos privilegios reales, ahora que había terminado la contienda, ya no tenían razón de ser. Las exenciones de impuestos que habían colocado los productos de Alcalá en una posición ventajosa ante sus competidores fueron desapareciendo. Sin enemigos a la vista, a los alcalaínos ya no les parecía tan necesario resguardarse tras las murallas, de modo que la ciudad comenzó a descender hacia el valle, levantándose las primeras casas en la ladera del cerro. Mientras por una parte la deuda municipal no paraba de crecer, por otra toda la región sufría una larga serie de calamidades. Al hambre provocada por las malas cosechas se sumaban las epidemias, las plagas, los terremotos, las constantes levas de guerra y los despiadados impuestos decretados por los austrias. Los agricultores a menudo se veían obligados a vender sus aperos de labranza para poder pagar los impuestos, lo que les condenaba a una ruina definitiva. La diáspora se llevó también lejos de la vieja ciudad a algunos alcalaínos ilustres, como ocurrió con los escultores barrocos Martínez Montañés y Pablo de Rojas. El abandono de la mota y de la vieja ciudad amurallada era ya irremisible. Lo que había empezado como un lento goteo poco después de la caída de Granada se había convertido 200 años más tarde en un aluvión imparable. La población fue abandonando la vieja ciudad amurallada y la nueva Alcalá se fue construyendo en su actual emplazamiento con criterios urbanísticos más racionales. Ello permitió levantar los nuevos edificios civiles y religiosos abiertos a plazas y paseos, a la vez que propició la recuperación social y económica de la ciudad. Sus habitantes supieron trocar la severa y encastillada decadencia de la mota por la bulliciosa prosperidad de una nueva vida que transcurría y se propagaba ya, imparablemente, en medio de un llano abierto y luminoso. Hoy, la prosperidad de Alcalá la Real no es únicamente de índole económica. Alcalá crece también de otro modo más sutil, más culto y afectuoso, recuperando por un igual tanto su gran historia, cuyos monumentales vestigios saltan a la vista, como las pequeñas historias que se esconden por doquier. En otro tiempo, fueron las atalayas las encargadas de transmitir las noticias más señaladas que se producían en la región. Ahora son otros y de muy distinta índole, afortunadamente, los sucesos que se producen a su alrededor. También hoy son otros, como en su día lo fueran ellas, los encargados de guiar nuestra mirada, proyectándola hacia un futuro cuyos nuevos hitos ya vislumbramos al alcance de la mano. Es aquí, en Alcalá la Real, más que en ninguna otra ciudad, donde podemos contemplar este extraordinario pasado, con la fortaleza de la mota presidiéndolo como uno de los principales protagonistas de su futuro.